hermanos, está en Cristo Jesús. Mi satisfacción está en Dios, no en las cosas de este mundo, mis hermanos. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es en Dios que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, mis hermanos. Es en las cosas de arriba que nosotros tenemos que poner nuestra mirada y no en los bienes materiales. Versículo 7 del pasaje en cuestión. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo no voy a sacar nada. Nada se va a llevar de aquí. No. Incluso la caja la rompen para que no se la roben. Usted no se la puede llevar también. Es importante, mis hermanos, diferenciar en este punto entre necesidad y capricho. Es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre necesidad y capricho. En el mundo de hoy, al hablar de necesidades básicas, quizás usted se va a encontrar con una serie de listas y una serie de posesiones que algunas personas se habrán inventado. Ahora, lo cierto es que las necesidades no son más que poseer aquellas cosas que de verdad nosotros necesitamos para vivir. Aquellas cosas con las cuales nosotros no podemos vivir, y podríamos resumirla conforme al verso 8 en tener comida, ropa y un lugar donde vivir. El verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto. Usted tiene una cama donde dormir, usted tiene una casa donde vivir, usted tiene comida, estemos contentos con esto. Estemos satisfechos. Tener estas necesidades cubiertas debe ser suficiente para estar contento, para tener satisfacción, para estar satisfecho. Pero este no es el caso de aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Este no es el caso de aquellos que no viven una vida piadosa, mis hermanos. Y nosotros vivimos una era, y es la era del materialismo, que ha permeado toda nuestra sociedad, mis hermanos. El materialismo. El materialismo, mis hermanos, se ha metido a todas partes, y hay algunos creyentes e iglesias cuya bandera y modo de vida es, sin lugar a duda, el materialismo. Y un ejemplo de esto lo constituye el conocido y sonoro Evangelio de la Prosperidad, donde solo se habla de dinero y de yo tengo y yo voy a tener, y tú vas a tener y Dios te va a prosperar. La satisfacción de estos hermanos o de estos llamados hermanos son sus posesiones, mis hermanos. Y cuando pierden esas posesiones o no las tienen, o el que no tiene ciertas posesiones, para ellos de alguna manera está en pecado, porque Dios no le está proveyendo como ellos entienden que tiene que proveerle. O sea, su corazón está puesto en las posesiones y en las riquezas. Y estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de personas que se llaman ser hermanos, pero que han sido permeados por el materialismo. Y es lamentable que muchos llamados creyentes sean presas del materialismo, sean presas de la avaricia, sean presas del amor al dinero, del amor a la plata el día de hoy. Esos son los efectos de la codicia generalizada, mis hermanos, que alcanzan hasta la crianza de los hijos, hasta la forma de criar, hasta los modelos de crianza son alcanzados por ese deseo de tener más, mis hermanos. Escuché de alguien que estaba buscando a una niñera para que le cuidara a su hijo todos los días y ella solo lo iba a ir a ver semanal. O sea, para que se lo críe. O sea, estamos dejando de lado, mis hermanos, por ir en busca del dinero y ir en busca de rendir el sueldo, nuestras responsabilidades, mis hermanos. Y luego estos muchachos son criados por otras personas mientras usted trabaja, o peor aún, son educados por la televisión o por las redes sociales. Luego, ¿qué usted tiene? Dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué usted tiene? Problema. Un muchacho que no ha sido educado y cuyo corazón no responde a usted porque usted ni siquiera lo crió. Usted prácticamente, en términos prácticos, valga la redundancia, usted es un extraño para ese muchacho. Porque quien lo crió fue una persona que no era su madre o no era su padre o la televisión. Ahora, nosotros sabemos que hay madres solteras que no tienen de otra.
Sabemos que hay madres solteras que no tienen de otra, que tienen que salir a trabajar porque no tienen un marido que las mantenga, pero esa es una excepción a la regla, esa no es la regla. Hay excepciones a la regla, esa no es la regla, esa no debe ser la costumbre, mis hermanos. Y la oferta para la gente hacerse supuestamente rico son muchas, pero más grave, mis hermanos, es que la demanda o el deseo de la gente de buscar estas empresas cada día crece más. Cada día son más los que quieren cobrar sin trabajar. Cada día son más los que quieren el dinero fácil, sin bajarse a trabajar. Ya sea en banca, ya sea en negocios piramidales. De algo estamos muy seguros, mis hermanos, que lo que lleva a estas personas a involucrarse en estos negocios, sin importar su estrato social, su educación financiera y demás, es su falta de contentamiento. Su falta de satisfacción con lo que tienen, porque quieren más. Quieren tener más, mis hermanos. Y la avaricia, mis hermanos, esta palabra avaricia, cuyo significado es el amor a la plata. Y este amor al dinero es que lo conduce a querer más e involucrarse en estos negocios que no tienen fundamento sólido, que son negocios vacíos. Alguien dijo en una ocasión, la avaricia se asienta en un verbo, tener. El miedo a no tener en el futuro nos hace acumular posesiones para evitar la angustia de pensar que algún día me faltará. Lo que tengo ahora tampoco lo disfruto. ¿Usted entendió eso? El miedo de que en el futuro tú no vas a tener nada te lleva a almacenar, almacenar y almacenar y almacenar. Pero en ese proceso de tú almacenar y de tú trabajar como un loco, tú no disfrutas tampoco lo que tú estás guardando. ¿Qué le pasó al hombre rico de ahorita? Él estaba almacenando, él estaba ocupado almacenando y lleno de frustraciones. Y cuando él dijo, alma, ven, disfruta, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que ha provisto de quién será? O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que depender del Señor y no de nuestro dinero y no de nuestras posesiones, mis hermanos. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, mis hermanos. Caen en tentación, es la primera palabra que vemos ahí. Caen en tentación, y habíamos hablado de la naturaleza de la tentación. ¿Cómo se materializa la tentación al nosotros ser arrastrados por nuestro deseo, mis hermanos? Arrastrados por nuestro deseo, como el pez, que el pescador tira el cebo y es arrastrado por su deseo de ese cebo, y es llevado allí por su deseo, y cuando muerde queda enganchado en el anzuelo donde se muere. De esta misma manera, mis hermanos, esos que desean enriquecerse son llevados, son arrastrados por su deseo hacia esos lugares, hacia esas empresas, hacia esas inversiones, hacia esos malos negocios, mis hermanos. Y es su codicia, su amor a la plata, que lo conduce a su destrucción, a su perdición, a su destrucción, mis hermanos. Y se hunden en muchas codicias necias y dañosas para su propia destrucción, por su propio deseo. Los que quieren enriquecerse en este contexto caen en lazo. Y cuando hablamos de caer en lazo, estamos hablando de trampa. O sea, caen en trampa, caen en cualquier gancho. Cualquiera que le pinta una cosita, ellos lo creen y van por ahí porque aman la plata y son capaces de vender hasta su alma al diablo para tener dinero. Literal, mis hermanos. Literal, el deseo de tener dinero. La Biblia, mis hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice lo siguiente, y este es un verso interesante: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note que yo leí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante que nosotros recalquemos en ese versículo, que ahí nos dice que el dinero es que provoca todos los males. Ahí no dice que el dinero es que provoca todos los males. Ahí dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no radica en el dinero.
El problema está en el amor al dinero, que es precisamente como se define la palabra codicia en el original. Amor a la plata o amor al dinero, mis hermanos. Esta palabra avaricia, que significa filarguria, que significa amor a la plata. O sea, esa palabrita, codicia, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. En otras palabras, la codicia al dinero, la codicia por el dinero, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. No es el dinero el problema, porque el dinero usted que lo maneja. Es que el dinero lo maneje a usted. Ese es el problema. Que el dinero lo maneje a usted, mis hermanos. Entonces, decimos que esta es la raíz de todos los males. Y cualquiera pudiera ignorar la realidad de esta declaración. Pero si usted va a su Biblia, a Santiago capítulo 4, allí nosotros encontramos que la Biblia nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia, la palabra deseo, las cuales combaten en vuestros miembros? Atento al versículo 2. Codiciáis, ahí está la palabra. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y guerráis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, mis hermanos, la avaricia, el amor al dinero, es lo que causa todos los males en este mundo. Los conflictos bélicos, la guerra que tanto daño han causado a través de la historia y siguen causando al mundo, son productos del amor al dinero. Y un ejemplo lo tenemos ahora con lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. Hay interés, ¿verdad? Es el amor al dinero lo que produce este tipo de confrontaciones donde hay muerte, donde dice la Biblia aquí, matáis, ¿verdad? Hay muertes, hay personas que pierden su vida porque un gobernante o un primer ministro se ensayó con que quiere algo y manda a la Guardia Nacional, manda a los soldados, manda al que tenga que mandar a guerra, a perder su vida por un interés malsano de una persona en particular. O mucho más, mis hermanos. Pero todo esto se resume en una sola cosa: el amor al dinero, la avaricia y las diferentes agendas ideológicas, el aborto y todas esas cosas, el amor al dinero. Muchas personas son pagadas por estas agendas y hacen, mis hermanos, y están dispuestos a decir que un hombre y una mujer no se diferencian sexualmente hablando por el dinero que se le paga. Están dispuestos hasta a creer esa barbaridad por amor al dinero, mis hermanos. Por amor al dinero se promueven esas agendas por amor al dinero. Y quienes aborrecen la vida de otros y la composición natural de la familia, en términos generales, quieren cambiar la familia, y lo que de alguna manera empuja esto son a aquellos que cobran para promover esto. O sea, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Esta es la realidad de este mundo caído. Mas los cristianos, mis hermanos, tenemos un Dios y un Salvador a quien servimos. Tomemos el consejo del apóstol Pablo, que dio a su hijo Timoteo en el versículo 11, mis hermanos. Tomemos este consejo que él le da a Timoteo, su hijo en la fe, en el versículo 11. Ok, todo el mundo está actuando así, el mundo está corriendo así, pero nosotros no somos así. Nosotros somos diferentes, mis hermanos. Nuestra riqueza y nuestra satisfacción radica en el Señor. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿hombre de quién? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, ahí está la palabra, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, todo el mundo lo está haciendo, pero tú no estás llamado a hacerlo. Tú eres un hombre de Dios. Tú no estás llamado a ir detrás del dinero. O sea, tú no estás llamado a coger para Sabana Grande de Boyá, a invertir tu dinero ahí. Tú no estás llamado a eso. O sea, tu satisfacción, tú debes estar completo en el Señor. Tu satisfacción no debe depender de lo que el dinero que tú tienes o dejas de tener. Tu satisfacción no debe depender de los bienes materiales. El mundo anda huyendo detrás de los bienes materiales. Se matan por los bienes materiales. Mienten por los bienes materiales. Venden familias enteras por los bienes materiales. Se matan familias por herencia por los bienes materiales. Asesinan esposos, asesinan esposas para cobrar herencia, para cobrar seguro, por los bienes materiales, mis hermanos.
Pero nosotros no somos así, mis hermanos. La avaricia es un ídolo. La avaricia es un ídolo, el amor al dinero, mis hermanos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, mis hermanos. El amor al dinero es idolatría. Es idolatría. Mamón era el Dios de las riquezas. Mamón, el Dios de las riquezas. O sea, usted no puede servir a Dios y servir a Mamón. No puede servir a los dos. O vas a menospreciar a uno, o vas a menospreciar al otro. O sea, o sirves a Dios, o tu Dios es el Señor, o tu Dios es el dinero. Uno de los dos, mis hermanos. Y nosotros que le servimos al Señor tenemos un Dios, un único Dios, que es celoso y que no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. El dinero para que usted y yo lo usemos, no para que el dinero nos use a nosotros. Dios nos ha dado el dinero para que nosotros glorifiquemos a Dios, para que suplamos nuestras necesidades y podamos suplir también las necesidades de otros, podamos dar para su obra y de alguna manera podamos utilizar nuestros bienes para invertir en el reino de Dios aquí en la tierra y poder extenderlo, mis hermanos. O sea, la idea es que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestros bienes, mis hermanos, no que nosotros nos glorifiquemos y nos agasajemos a nosotros, mis hermanos. En esta era, la gente, por ejemplo, cuando compra no porque necesite, compra porque le gusta. Ay, a mí me gustó eso, ¿lo necesitan? No. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, mis hermanos, y que cuando nosotros vayamos a gastar el dinero que nosotros decimos que es de Dios, nosotros le preguntemos a Dios. Nosotros pongamos en la mano de Dios hasta el dinero que nosotros vamos a gastar y los negocios que nosotros vamos a hacer, para que nosotros podamos fructificar. Porque el dinero pertenece a Dios, mis hermanos. Él nos lo presta, Él nos lo da, para que nosotros lo utilicemos como medio de cambio en esta tierra. Pero tal y como decía un versículo que leíamos ahorita, nosotros vamos a partir de este mundo y no vamos a sacar nada de este mundo. Pero la Biblia dice que Él nos va a guiar a nosotros más allá de la muerte. O sea, nosotros somos ricos, mis hermanos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esté contento con lo que usted tiene. No se queje, porque cuando usted se queja del gobierno, usted se queja de algo, de alguna manera usted se está quejando de Dios. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo se estaba quejando de Moisés? Y en resumidas cuentas, ¿de quién era que se estaban quejando? Se estaban quejando de Dios, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados a quejarnos. Tomemos lo que Dios nos da y seamos agradecidos. Y no amemos el dinero. Usemos el dinero y que el dinero no nos use a nosotros. Que nosotros no vayamos como borregos, como anda todo el mundo por ahí, yendo a jugar su dinero en banca, yendo a apostar su dinero por ahí, o yendo a invertir en ese tipo de lugares para multiplicar dinero. Nuestra satisfacción está en Cristo. No necesitamos, mis hermanos, de más nada. Este mundo y todo lo que nosotros vemos es pasajero. Mas el Señor, según Juan 14, nos ha ido a preparar un lugar que ojo no ha visto jamás, mis hermanos. Y en cualquier momento nosotros podemos partir a ese lugar. En cualquier momento podemos ser arrebatados a ese lugar. Así que no nos llenemos los ojos con las algarrobas de este mundo. Confiemos en que lo que nosotros tenemos en Dios es eterno y que lo que hay en este mundo es pasajero. Que nuestra mirada esté puesta en Cristo, esté puesta en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Dios le bendiga. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor.